Amiguitos, ¿cómo están? Valar Morgulis. Vamos a ver rápidamente una duda interesante que ustedes me dejaron en la parte de los comentarios, y es la siguiente: ¿de qué depende el tamaño de los dragones? Para esto vamos a comenzar con algo interesante. Justamente vimos en el último capítulo de House of the Dragon la monumental diferencia entre un edificio, un castillo como Veigar, que era realmente un Boeing 747 al lado de una avioneta. En el caso de Arrax pudimos ver una diferencia de tamaños abismal. El día de hoy les voy a estar contando de qué depende el tamaño de los dragones, porque algunos son más grandes, otros son más pequeños. Y como dato interesante, déjenme decirles que no solamente depende de la edad. Por ejemplo, Veigar en su momento tenía alrededor de 180 años, pero Arrax no tenía más de 15 años de edad. Es por eso que la diferencia era mucha, pero no es el único factor, y dejen que les cuente los demás factores que promueven el crecimiento masivo de los dragones. Los dragones no dejan de crecer. Esto nos lleva a saber o a pensar que en su momento un dragón más viejo va a ser más grande que uno muchísimo más joven, como es el caso de Veigar, de Balon el terror negro, como es el caso de Meleys, etc. Dragones que ya son muy viejos o que tienen ya sus añitos, esto los hace que efectivamente sean más grandes. Punto número 2, algo muy interesante: el lugar donde nacen. Del lugar donde nazcan depende el tamaño de los dragones. Para esto dejen que les ponga un ejemplo. Se menciona que en Valyria los dragones eran muchísimo más grandes que los dragones que tenemos actualmente en Westeros. Eso nos haría pensar que los dragones que nacieron en Valyria, por el clima, por el relieve, por ser su hábitat natural, los dragones en Valyria eran muchísimo más grandes. Eso así como podríamos pensar que los dragones que venían de Valyria eran más grandes incluso que Veigar, que ya lo hemos visto. Eso sería otro factor fundamental para reforzar esta teoría. Les diría que justamente los dragones que nacen en Valyria y son traídos de Valyria hacia Westeros de la mano de Aegon el Conquistador, es decir, Veigar, el terror negro y el dragón Meraxes, estos tres dragones se menciona que eran los más grandes del reino. Esto porque efectivamente, lo que les comento, ellos habían nacido en Valyria y esto los hacía que fueran muchísimo más grandes que los dragones que posteriormente fueron naciendo. Otro punto interesante lo vimos incluso en Juego de Tronos, y estamos hablando del cautiverio. Los dragones no son bestias que se tengan que tener en un solo lugar como Pozo Dragón. Esto lo pudimos ver justamente con los dragones de Lucerys y de Jace, en los cuales eran Arrax y Vermax. Eran dragones muy pequeños, pero al dato interesante, estaban dentro de una cápsula, estaban dentro del Pozo Dragón. Sin embargo, para reforzar esta teoría de que dependen mucho del estado libre y que puedan volar libremente por todo el mundo, lo vimos justamente con Drogon y sus hermanos. Por un lado vimos que Daenerys termina por meter en un pozo o en una caverna a lo que son dos de sus dragones, pero por otro lado Drogon queda libre, y pudimos ver la diferencia de tamaños abismal entre los tres dragones una vez de que los sacan del pozo. Es decir, en su momento Drogon termina por crecer más porque siempre había estado libre, había crecido libre, pero sus hermanos no tuvieron la misma suerte y es así como no crecieron del mismo tamaño. Es así como podemos ver de que el cautiverio es algo que termina por afectar gravemente el tamaño de los dragones. Otro dato interesante también sería la genética, algo que nunca se nos ha mencionado, pero que sí tiene muchísima lógica, es la parte de la genética. No todos los dragones vienen de la misma camada de huevos, y eso efectivamente, al igual que en los humanos, al igual que en muchísimos animales, el tamaño de cada una de las especies depende de la camada, depende de los padres y depende de la genética. Esto podría denotar que algunos de los dragones tengan genética mejor o más alta que otros dragones. Es como el caso de un humano que tal vez pueda llegar a medir 2 metros, mientras otros solamente llega a medir unos 60, simple y sencillamente por la genética. Tal vez no depende del lugar donde nazca, ni del lugar donde se críe, ni de lo que coma, pero sí depende de la genética. Es así como algunos dragones, dependiendo de la camada de la cual vengan, van a tener un tamaño mayor o menor. Punto número 4, tenemos a lo que es la dieta, el ejercicio y la batalla. Algo muy interesante que vimos justamente con Drogon fue la parte de que nos dejaron ver su dieta, nos dejaron ver de que él siempre volaba libremente y nos dejaron ver de que era alguien que combatía, era un dragón que sabía combatir, al igual que lo vimos justamente con Caraxes y con algunos otros dragones en House of the Dragon. Esto nos da pie a saber de que todos estos factores ayudan a que el dragón incremente su tamaño. La dieta, por ejemplo, el ejercicio y la batalla. Esto, sin lugar a dudas, también pasa con los humanos. Si un humano no hace nada, está siempre sentado, no va a tener el mismo cuerpo que alguien que se dedica a estar en el gimnasio siempre. Esto efectivamente va a hacer que los dragones tengan un mejor o menor tamaño. Un ejemplo que les voy a decir muy sencillo es en el caso de Syrax, el cual se menciona justamente en las historias que era un dragón mimado por Rhaenyra, que incluso tenía sobrepeso, a diferencia de otros dragones como el caso de Caraxes. Así que estos serían algunos de los casos o los motivos por los cuales fomentan el crecimiento masivo de algunos dragones y otros que
que no crezcan tanto. Esto lo vamos a ver más definitivamente en la segunda temporada, en la cual vamos a ver unos dragones muy grandes, como es el caso de Veigar, de Vermithor, y vamos a ver el caso de otros dragones que son muchísimo más pequeños, como el caso de Vermax, o algunos dragones como Cyrax, que incluso tienen sobrepeso. Así que mis hermanos, pónganme en la parte de los comentarios ustedes qué opinan sobre esto, qué otro factor influye en el crecimiento de los dragones. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y recuerden que el entretenimiento está en la palma de tu mano. Balardo Jairis.